Hola, hola, espero que estén muy bien. Hoy en este episodio de Bit Político nos acompaña la senadora Amalia García, licenciada en Historia por la UAP y con estudios en Sociología por la UNAM. Ella fue gobernadora de Zacatecas de 2004 a 2010, diputada local, diputada federal, senadora y además secretaria del Trabajo en la Ciudad de México. También fue fundadora de movimientos y partidos de izquierda. Ha impulsado los derechos de las mujeres y temas de igualdad, bienestar y migración. Actualmente, ella preside la Comisión Especial para la Agenda 2030 para su implementación aquí en el Senado y hoy estoy muy contenta de tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, senadora. Encantada, como siempre, de conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Ya no empezamos a grabar y ya estamos platicando. Lo primero que sé es que usted es presidenta de la Comisión Especial para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país, que decíamos que ya falta bien poquito. ¿No? Ya faltan en realidad 5 años, 4 años y cachito, y estamos contra el reloj, estamos contra el tiempo, porque cuando uno habla de la Agenda 2030, la gente puede decir, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Claro. Hay que decir que los distintos gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo en 2015 para implementar una serie de medidas para mejorar la calidad de vida de la humanidad en múltiples aspectos, desde ponerle fin a la pobreza, al hambre, garantizar fin a la depredación que estamos sufriendo, cuidar el medio ambiente, el cuidado del agua, igualdad de género, igualdad, por supuesto, para las mujeres, pero también cuidando a las niñas, la garantía de que hubiera y que haya mecanismos para lograr trabajo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, que cuando nos dicen decente, ¿de qué están hablando? ¿Qué significa? Bueno, en realidad es una traducción del inglés. Yo digo trabajo digno, es una mejor traducción porque habla de trabajo con todos los derechos. Y entonces esta agenda tan importante, Naciones Unidas se puso un horizonte, el del año 2030, para que los países fueran avanzando en cumplir con esos 17 objetivos. Y sin embargo, lo comentábamos antes de iniciar, como bien se señalaba, estamos en retraso, porque hemos cumplido apenas el 24% de esos objetivos en México y en el planeta 17%. Falta todavía mucho por hacer, no lo lograremos seguramente para el 2030, pero hay que hacer un gran esfuerzo y seguramente Naciones Unidas planteará otro horizonte, porque de verdad cuando digo que la humanidad está en riesgo, es algo muy preocupante, es real. Lo decía el secretario de las Naciones Unidas hace ya varios meses y yo lo reitero con frecuencia porque me parece que hay que hacer conciencia de eso. Decía, estamos terminando la etapa del calentamiento global y está iniciando la etapa de la ebullición. Bueno, ¿qué significa eso? Da escalofrío porque quiere decir que viviremos unos calores extremos, porque cada fenómeno natural será más extremo, que ponen en riesgo a los seres vivos, no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos, a las plantas, a la flora, a la fauna. Y al mismo tiempo, si hay huracanes serán más violentos, si hay nevadas serán más violentas, los inviernos, cada fenómeno más fuerte, pero eso significa un golpe a la vida del planeta tal como la hemos vivido en los últimos... Como la conocemos. Tal como la conocemos, y estamos contra el reloj para poder avanzar en garantizar lo que se ha llamado sostenibilidad, y también aquí dirían, ¿y de qué se trata? ¿Qué es la términos que empiezan a inventar. Bueno, pues este concepto lo acuñó una gran mujer, Gro Harlem Brundtland, una primer ministra nórdica, y ella lo que decía es que sostenibilidad significa garantizar calidad de vida para quienes estamos en esta época actual, pero también para las generaciones futuras, para nuestros niños, tú tienes un niño pequeño, yo tengo nietos, sí. ¿Y qué mundo les vamos a dejar? Tenemos que garantizarles un mundo con posibilidades de bienestar, de acceso a sus derechos, sin estos riesgos planetarios que hoy empezamos a sufrir y que nos acosan. Ay, no, qué inicio de episodio, porque yo justamente le quería decir, todos hemos oído, la mayoría, la Agenda 2030, ¿no? Y que es importante, pero para serle muy sincera, senadora, yo
no sé bien a bien de qué se trata y usted nos acaba de decir lo urgente que es cumplirla. Y yo justamente le quería preguntar eso, ¿por qué es tan urgente cumplir esta agenda? Porque si no lo hacemos, no tendrá condiciones la humanidad de garantizar en su vida que se le otorguen sus derechos. Por ejemplo, estamos hablando de salud, es uno de los objetivos, pero también hay que decir que las pandemias van a ser cada vez más frecuentes y al mismo tiempo no todos los tomadores de decisiones en el planeta, los jefes de Estado y las jefas de Estado tienen la conciencia de la importancia de ello. Yo acabo de ver hace algunas semanas con muchísima preocupación, y lo vimos todos, que el presidente de los Estados Unidos tomó la decisión de que iban a recortar recursos para vacunas. Ya no habrá vacunas del sector público. Si alguien en Estados Unidos requiere una vacuna, va y la compra, pero si no, no habrá. Bueno, pero acabamos de vivir hace muy poco la pandemia del COVID y sabemos que por las comunicaciones, porque como se dice, finalmente la vida se volvió global, estamos conectados unos con otras en todo el planeta y alguien puede volar de China a Europa o podemos volar nosotros a Vietnam u otros, Irán, de Estados Unidos a Argentina, y en unas cuantas horas puede haber una conexión, sí, muy beneficiosa para el comercio, para el turismo, pero también está el riesgo de males que tienen que ver con bacterias, con transmisión de enfermedades, y por supuesto que entonces tendría que garantizarse que si vamos a hablar de salud, el acceso a la salud universal como un derecho de todas y de todos, los gobiernos tienen la obligación de destinar recursos, de aplicar políticas públicas y de poner en el centro ese derecho que tenemos de la salud de los ciudadanos, ¿no? Así es, absolutamente. Y entonces eso tenemos que ponerlo como un objetivo, y entonces el debate seguramente ahora va a ser álgido. Cuando yo digo lo de Estados Unidos, quiero decir, por ejemplo, que se salieron de una instancia fundamental en Naciones Unidas que permitía que todos los países, los gobiernos se pusieran de acuerdo para implementar medidas de salud. La Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos decidió retirarse de la Organización Mundial de la Salud, así como en su país decidieron retirarse de poner recursos públicos para vacunas. Bueno, eso, que es un gran objetivo de la humanidad, tiene que seguirlo siendo para garantizar que vivamos una vida sin el riesgo de estos fenómenos que son además parte de la vida. Pero claro, si la humanidad ha avanzado en conocimiento, en investigación científica, en mecanismos para protegernos, bueno, pues entonces eso tendría que estar en el centro. Pues es que son tantas cosas de las que hay que estar pendiente en un país. Y hace rato usted nos dijo que México ha cumplido hasta ahorita el 24% de los parámetros para cumplir la Agenda 2030 y que el resto del mundo el 17%. ¿Cómo se mide este avance? Hay lo que se llama informes voluntarios. En realidad no hay mecanismos de coerción porque Naciones Unidas es una instancia de recomendaciones, claro, de acuerdos, de diálogo, pero quien no quiere cumplir es muy difícil que se le pueda obligar a cumplir. Y sin embargo, lo que se ha hecho es que se firmen estos acuerdos, y se firmó uno para tener el informe voluntario de cada país, y también nacionalmente está la posibilidad de informes voluntarios de los ayuntamientos, de los gobiernos de los estados, para decir cómo van en materia de disminución de la pobreza, en materia de igualdad, en cuidado del agua, en economía circular, en trabajo digno con todas las prestaciones. Y entonces estos informes voluntarios permiten ir midiendo. México presentó su informe voluntario el año pasado, tendrá que volver a hacer un informe, y lo hace a partir de estadísticas, de información para saber cómo vamos. La mayor parte de los gobiernos del planeta que están en Naciones Unidas hacen sus informes voluntarios, pero hay otros que deciden no hacer ningún informe voluntario, y entonces es con instancias externas y con instituciones que miden cómo va cada país en materia de sus políticas públicas y a dónde destinan sus presupuestos, cómo se va evaluando. Pero la realidad es que falta todavía un trecho gigantesco, y por eso también
el secretario de las Naciones Unidas y Naciones Unidas se han planteado un gran acuerdo, un pacto por el futuro. Sí, los objetivos de desarrollo sostenible, pero un pacto por el futuro. Firmemos, hagamos un pacto que garantice que desde los gobiernos se va a poner en el centro mecanismos para cuidar la vida digna con derechos de todas y de todos. Pienso yo que es algo muy complejo porque intervienen muchas situaciones para lograr generar realmente un avance, ¿no? Por ejemplo, ahorita en lo que usted nos estaba platicando de esto, yo pensaba, ¿qué pasaría si el capitalismo no fuera lo que imperara en nuestras naciones? Porque yo creo que al regirnos todos los países por la moneda, ¿no? Que si no hay dinero, no hay avance, ¿no? Dependemos de la economía. Esto también genera que haya, no sé, más depredación, ¿no? Que las refresqueras acaben el agua de los lagos, no lo sé, ¿no? Estoy teniendo estas ideas. ¿Cómo pueden lograr, pero a la vez estas mismas industrias le dan movilidad a la economía de los países? Entonces yo creo que es algo muy complejo. Es algo complejo, efectivamente, y un elemento fundamental para que la humanidad salga adelante es el trabajo. Es el trabajo. Es más, se dice que la historia de los seres vivos en el planeta, los seres humanos fueron a llegar a hacer eso a partir de que empezaron a desarrollar ya no solamente acciones de sobrevivencia, y entonces la mano es una herramienta formidable que está conectada con el desarrollo de las neuronas y de la inteligencia y la capacidad de tomar decisiones. El trabajo es fundamental. Ahora bien, el trabajo genera riqueza, el trabajo puede cambiar nuestras vidas. Las mujeres, lo que decimos y ahora es un tema fundamental y viene a ser el tema principal en la conferencia regional de las mujeres por los 30 años de Beijing aquí en México, es que se reconozca, por ejemplo, que los cuidados son un trabajo que sostiene la vida. Sí. Sin ese trabajo que hacemos desde que uno nace, lo cuidan a uno, y luego después de niños, niñas, en la infancia, en la adolescencia, y luego ya de adulto, una persona con una discapacidad o una persona adulto mayor o una persona con una enfermedad, también tiene requerimiento de cuidados y también de autocuidados. Bueno, y también es un trabajo, como usted nos dice. Es un trabajo que sostiene la vida y que tiene un valor. Y tan tiene un valor el trabajo, yo digo que sí, la moneda, el capitalismo, en fin, pero el trabajo es la base de todo, que en la agenda de Naciones Unidas se adoptó después de la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing en Pekín en 1995, el acuerdo de que los países iban a medir a qué equivale el trabajo de las mujeres en los hogares, eso que no se reconocía como trabajo, que no se visibilizaba, que solo se daban cuenta de que era importante cuando no se hacía. Si claro, hoy no cuando se hizo faltaba. El trabajo en la casa, no, pues nadie tendió, nadie hizo de comer, no se lavó la ropa, nadie cuidó a los niños, no, pues es fundamental. Claro. Bueno, hasta que no se hace, se visibiliza. Y en Naciones Unidas. Eso fue en el 95. En el 95, en esa cuarta conferencia se tomó la decisión de que se iba a medir el valor y ya se hace. El INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mide el valor del trabajo de cuidados en nuestro país y equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Wow. Tiene mayor valor que el petróleo, que el turismo, que cualquier otra actividad, ese trabajo. Porque si una semana decidiéramos, yo digo un día en una casa, no, pero si una semana, como lo hicimos hace muy pocos años las mujeres, que dijimos el 9 de marzo, no vamos a hacer nada, exacto. Y de pronto, ¿verdad? No se abrieron las empresas y los comercios no funcionaron y el metro casi se paralizaba y tenía que ver a ver cómo funcionaba el metro. Bueno, tiene un valor. ¿Y eso qué significa? Que el trabajo debe ser reconocido, todos tipos de trabajo, pero eso significa también que las personas que realizan los trabajos hay que garantizarles derechos, condiciones para desarrollar ese trabajo. Y claro, en el tema de la economía, el capitalismo ha predominado, pero hay muchos tipos de capitalismo.
Ahora mismo la visión principal del presidente de los Estados Unidos, y lo reitero porque impacta a todo el planeta, no solo a su país. No, y porque estamos viendo que desde que entró es un Trump que amenaza y amenaza con aranceles y toma decisiones que no las esperamos y que todo eso impacta en el dinero, ¿no? En el valor del dinero. Y eso que por mucho tiempo ha movido pues al mundo entero, ¿no? Sí, además él quisiera que esa globalización, ese entrelazamiento que se ha ido dando de las economías en todo el mundo, tuviera un alto y que de pronto todo se concentrara en territorio norteamericano. A las empresas norteamericanas les está diciendo regresen a territorio norteamericano y entonces ya no se les cobrarán aranceles. Si cualquier industria, la automovilística, por decir algo, está ensamblando los vehículos en México, bueno, pues les cobra aranceles, pero si van y los ensamblan en Estados Unidos, ya no tendrían ese arancel. Sí, pero resulta que ahora para ensamblar un vehículo tiene partes de muchos lugares del planeta y también componentes que además han requerido minerales que vienen de otras partes. Ya estamos en una etapa de la humanidad en la cual nuestro entrelazamiento es muy grande. Pero sobre todo, la relación entre México y los Estados Unidos durante 30 años, a partir del Tratado de Libre Comercio, se entrelazó de tal manera que ahora plantear que la van a separar es algo que generaría, ya muy está complicado. Generando muchos daños, porque si tú quieres separarla, por ejemplo, en materia de vehículos hablábamos, pero incluso esta decisión reciente sobre el jitomate, sobre el tomate, pues sí, la mayor parte del tomate que se consume, y además es parte de la dieta diaria de la población norteamericana, llega de México, llega hacia allá. ¿Qué significa? Que empiecen a ponerle trabas, como ha sido una decisión recurrente a lo largo de años y siempre se ha tenido que negociar, pues que impacta a los productores en México, pero también impacta al consumidor norteamericano, porque finalmente van a pagar más por ese producto. Entonces, son medidas que no consideran cómo hemos ido entrelazándonos como humanidad, tanto en cuestiones positivas, en desarrollo tecnológico, en la producción, en nuestros productos, pero también en riesgos. Y entonces, Naciones Unidas es una instancia que se dio la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, y lo paradójico es que Estados Unidos participó activamente en la creación de esta organización, esta gran organización que yo digo es un supragobierno mundial, entre comillas, porque no puede tomar decisiones, pero sí puede impulsar acuerdos, y entonces Estados Unidos, Rusia, Inglaterra toman la decisión de conformar una instancia con la participación de todos los gobiernos del mundo que estuvieran de acuerdo para poner reglas de relación, de solución de conflictos después de esa guerra brutal que acabó con millones de seres humanos en Europa, sobre todo por el fascismo. Y entonces eso que se creó a partir de un acuerdo en una región que se llama Bretton Woods, por eso muchos hablan del acuerdo de Bretton Woods, bueno, eso que se creó hoy está siendo puesto contra la pared, porque entonces la Organización Mundial de Comercio, que era la que ponía reglas, pues para algunos gobiernos ya no tiene importancia y validez, no la toman en cuenta, sino que, como se dice, como en el viejo oeste, quieren imponer su ley. Pero eso es a lo que se enfrentan los países, pero México. Y creo que México, el reto que tiene y que la presidenta de la República ha intentado hacerle frente es, sí, defender los derechos de nuestro país y al mismo tiempo no romper el diálogo, intentar mantener el diálogo, el acuerdo, la negociación con los Estados Unidos. Es una relación muy compleja, muy tensa, extremadamente difícil. Muy difícil, ¿no? Yo, la verdad, la admiro porque le tocaron tiempos muy difíciles, ¿no? Y es difícil estar negociando con Trump, ¿no? Yo le iba a preguntar, senadora, a México, porque usted me habla de temas que son fundamentales para todos y todos, ¿no? O sea, la equidad entre los géneros, hombre y mujer, la pobreza también es un tema importantísimo en nuestro país, la seguridad también, ¿no? O sea, el medio ambiente, o sea, estamos hablando de temas, la salud, la educación, de temas que son
pues ejes y súper importantes. ¿Cómo? Le pregunto porque todos los días oímos en las noticias, desgraciadamente, malas noticias. Pero, ¿cómo ve usted la situación de México en cuanto a cumplir con estos parámetros de la Agenda 2030, pero también en cuanto al futuro? ¿Qué podemos esperar de aquí a los siguientes años que pudiera mejorar, que pudiéramos avanzar en algo? Porque me gustaría tener un poco de esperanza. Claro, ¿no? claro. No solamente estos temas tan negativos que vemos todos los días. Claro. ¿Usted cómo ve, de acuerdo a su experiencia, que usted es una mujer que tiene mucha experiencia en la política, qué viene para México en estos temas tan fundamentales? Yo creo que los retos son formidables, son muy fuertes, muy fuertes. Y lo que se requiere son varias cosas. Uno, visión de Estado. No pensar en cómo va a ganar mi partido político en este momento, sino que la visión de Estado es pensar en las generaciones presentes y futuras y pensar en el país, pensar en la nación, no en el grupo de interés particular en el cual uno está. Es legítimo que haya partidos políticos, pero es muy importante que también las fuerzas políticas y quienes están en los gobiernos asuman una visión de Estado y que entonces esta visión permita esto que usted decía, generar esperanza, pero porque hay un proyecto de largo aliento con una claridad de las dificultades, pero también la voluntad de ir construyendo mecanismos para hacerles frente a esas dificultades y para remontarlas, para darles la vuelta. Y en ese sentido, creo que algo de lo que falta en México y que ojalá se pueda abrir paso es el diálogo. Es un país en un momento como el que vivimos muy polarizado. ¿En qué sentido? A la hora de la toma de decisiones en el Congreso, casi nadie está dispuesto a sentarse, a acordar, a ceder, como usted dice, sino que esta es mi visión y esta es la que se debe imponer. Y creo que en una buena política parlamentaria, el Parlamento es para debatir, pero es para acordar, porque lo que se acuerde en el Congreso tiene que ver con la vida de millones de mexicanos y mexicanas. Las decisiones que tome el gobierno de la República o los gobiernos estatales o los gobiernos municipales afectan la vida de miles o de millones de personas de acuerdo con el ámbito de su competencia. Y creo que uno de los faltantes en este momento en la política del país es abrirle espacio al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Me parece que eso sería fundamental. Ha habido momentos difíciles en México sin diálogo, pero también ha habido otros en los cuales se ha logrado abrir ese espacio para el acuerdo y quien ha jugado un papel fundamental ha sido la gente, la sociedad civil, personas que están en distintos ámbitos, en el ámbito académico o personas que están en organizaciones de sociedad civil, en el ámbito religioso y que abrazan causas. Y entonces la posibilidad del diálogo es un instrumento fundamental, pero no es suficiente. La voluntad política, la voluntad ¿no? De resolver estos temas. La voluntad política y decir, aquí hay esta problemática, ¿cómo la atendemos? Y además, saber que no se puede atender solo, porque incluso una decisión de gobierno, por más poder que tenga el gobierno, si no participa la sociedad, si no se incorpora a la sociedad, a las fuerzas productivas, si no se incorpora a las personas de acuerdo a su situación particular, entonces se puede quedar en puro discurso o se queda en el papel. Y ese es el reto de buen gobierno. A estos grandes retos que tenemos, hacerles frente diseñando un proyecto de futuro, pero también conjuntando una gran cantidad de voluntades. Ese es el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creo que es muy importante. Ese objetivo se refiere a hacer alianzas. Se tiene que hacer alianzas, se deben hacer alianzas. Qué importante lo que está diciendo. Hacer alianzas. ¿Cómo logramos las mujeres avanzar en nuestros derechos? Haciendo alianzas. Yo le llamo a esto el triángulo de hierro, porque las mujeres de sociedad civil, aliadas con las mujeres de la academia que aportaron los conceptos, con las mujeres que estamos en espacios de decisión, nos pusimos de acuerdo, hicimos alianzas independientemente de partidos políticos, que ahí hay de todo y había de todo, y dijimos, queremos reformar tal ley, queremos que se apruebe tal iniciativa. Y entonces hacer alianzas
es fundamental. Y en este otro ámbito que usted mencionaba, las alianzas con el sector privado, con los sectores productivos, con los empresarios, las alianzas con la academia y los investigadores para que aporten su visión, las alianzas con la sociedad, eso es lo que puede permitir que podamos salir adelante. Ay, qué bárbaro lo que usted dice, que así sea, porque yo sí creo, mucha gente dice, ¿qué hacen los políticos? ¿No? O cuando los vemos en la tribuna, a mí obviamente me encantan los temas de política, y yo entiendo pues que están debatiendo ciertas cosas que son importantísimas para todas y todos, pero a veces no le damos el valor tan importante y tan grande que tiene el hacer acuerdos, alianzas y negociaciones, en lugar de estarse peleando, ¿no? Los países que tienen guerras civiles, desgraciadamente, o que hay un país que invade al otro es porque ya no hubo un acuerdo. Entonces, lo que usted está diciendo es importantísimo, me parece, porque nos ayuda a comprender el valor que tiene el ponernos de acuerdo, el negociar, el hacer alianzas, porque pues yo creo que en estos grandes temas, mi mamá siempre dice, a grandes males, grandes remedios, ¿no? No son temas que se va a resolver con una persona o dos, o que los va a resolver solamente, no sé, la presidenta, o solamente ciertos senadores. O sea, la verdad sí son temas tan grandes, tan importantes, que se necesita de todas y de todos, organizados. Absolutamente, absolutamente. Y luego hay muchas definiciones de política, pero yo acudo a una que me parece que vale la pena en estos casos y digo, ¿qué es política? Política es influir en los acontecimientos, influyamos, pero claro, con un objetivo muy preciso de a dónde queremos ir. Claro. Entonces, si vamos a influir, requerimos hacer alianzas, requerimos tener clarísimo cuál es la ruta para resolver una problemática que tenemos detectada, y entonces influir en los acontecimientos para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los demás. Oiga, senadora, ¿qué es lo que usted es presidenta de la Comisión de la Agenda 2030? ¿Qué es lo que hacen en esta comisión? O sea, ¿cómo es su día a día? ¿Qué es lo que hacen en una comisión? Es una comisión que no existía, se creó recientemente en el Senado, a iniciativa también de las propias Naciones Unidas, que planteó que los países tuvieran en los congresos estas comisiones. La CEPAL ha sido muy activa, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es una instancia de Naciones Unidas formidable, tiene su sede en Chile. Ellos han planteado que se formen comisiones de futuros en los congresos, pero antes de eso, las comisiones de seguimiento de la Agenda 2030. Entonces, usted pregunta algo muy importante, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nos hemos planteado es que todas las iniciativas de ley que se presenten aquí en el Senado deben tener un vínculo con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, cuidado del agua. Si se va a presentar una iniciativa sobre el agua, ¿cómo está vinculada con el objetivo de garantizar el cuidado del agua, el reciclar el agua, el que haya agua potable para todas las personas, todos los aspectos relacionados con el agua, que en la exposición de motivos y luego en el dictamen esté vinculado con la Agenda 2030. O si se habla de igualdad, medio ambiente o de medio ambiente, ¿cómo está vinculado? De tal manera que exista la conciencia de que tenemos una situación muy complicada, muy compleja, un reto fuerte en nuestro país y en el planeta. Y entonces, ¿cómo contribuimos los legisladores con nuestras leyes para atender esa problemática? Que no sea una ley porque a alguien se le ocurrió, sino, a ver, se te ocurrió, muy bien, pero ¿cómo está vinculado con ese objetivo? Y luego también nos hemos planteado hacer alianzas, y en este sentido, con la Secretaría de Economía hay una instancia coordinadora en el Gabinete de la República que coordina a todas las demás secretarías, y esta instancia está en la Secretaría de Economía para impulsar medidas de política pública vinculadas a la Agenda 2030. Bueno, la comisión que presido junto con las senadoras y senadores integrantes hemos hecho un gran vínculo con ellos. Entre otras cosas, lo que nos hemos planteado es respaldar una iniciativa para dar un premio. Se va a sacar próximamente la convocatoria, lo sacará la Secretaría de Economía, premio a los ayuntamientos o a personas u organizaciones en lo individual que en alguno de los objetivos de la Agenda 2030 avanzan. Por ejemplo, tuvimos una sesión de trabajo hace algunas semanas en donde vinieron representantes de municipios
Por ejemplo, hablo del caso específico, Tlaxcala. Vino el presidente municipal de Tlaxcala y entonces él nos presentó un diagnóstico de cómo la ciudad de Tlaxcala, que además tiene pues, una historia desde antes de la conquista muy rica, muy importante, y ha ido creciendo, sí, pero nos mostraba gráficas de cómo este crecimiento urbano ha ido acabando con las zonas verdes, con las áreas verdes, y cómo entonces hacer un desarrollo que garantice calidad de vida, vivienda, movilidad, sustentabilidad urbana, en la vida urbana, pero sin depredar más y sin acabar con las áreas verdes. Claro. Y entonces se han planteado eso como un gran objetivo y están trabajando de un modo preciso con una política pública puntual. Bueno, ellos están participando con esto, pero nos hemos propuesto junto a las alcaldías o a las presidencias municipales un acuerdo que estamos todavía por firmar, pero ya lo estamos trabajando, también con la Comisión de Educación del Senado de la República, esta Comisión de la Agenda 2030, la Comisión de Educación y la UNESCO aquí en México, para que en las escuelas, nuestros niños y niñas, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, digan, cada escuela va a abrazar alguna causa de la Agenda 2030. Por ejemplo, los niños de la escuela Sor Juana, Inés en X lugar, que digan, nosotros nos vamos a convertir en vigilantes del uso de agua para que no haya derroche en nuestras casas y en el barrio y en la comunidad. Y entonces, a ver, con medidas específicas, si los niños van y participan y concursan y dicen, en nuestra escuela avanzamos para ver cuánta agua se usa a la hora de lavarte los dientes, hasta cosas que parecen tan sencillas, pero cuántos litros de agua. O también el de no estar comprando ropa permanentemente, haciendo conciencia de cuántos litros de agua se utilizan por cada prenda de ropa que se hace. Y entonces, bueno, el reciclado. Y la basura que genera después, ¿no? Por supuesto. Y además con esos desechos, ¿qué hacer con esos desechos? Hay municipios que dicen, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es reciclar eso, que es una buena intención, un buen propósito, que son objetivos muy importantes, pero también hay que decirlo, requieren recursos. Porque si vas a reciclar, entonces necesitas una política pública y un presupuesto que diga cómo vamos a transformar el PET para poder darle uso nuevamente. Ya sabemos que hay campañas, por ejemplo, de que todo mundo contribuya con las tapitas de plástico. Bueno, sí, eso se puede hacer y es útil en donde hay los mecanismos y la maquinaria para reciclarlo, y las empresas. Habrá municipios y lugares en el país en donde eso no existe. Bueno, pues impulsarlo para que con el presupuesto y las políticas públicas se diga, vamos aquí a darle otro uso. Entonces, es tan amplia la Agenda 2030 porque abarca todos los aspectos de la vida, pero ver cómo la llevamos al territorio. Y entonces uno de nuestros objetivos es con los municipios, que es trabajar el con los territorio municipios más cercano a la gente, trabajar con las autoridades municipales, también con sociedad civil, y hacerlo también con los congresos locales. Ya presentamos una propuesta para que los congresos de los estados constituyan sus comisiones de seguimiento de la Agenda 2030, pero que esas comisiones tengan que ver con las iniciativas de ley que se presentan, cómo esa Agenda 2030 está presente en el presupuesto que se vota cada año, y también cómo está su vínculo con los ayuntamientos, de tal manera que en lugar de que sea solamente un término, Agenda Desarrollo Sostenible 2030, sea una realidad, esto se convierte en una realidad si hacemos que baje, y queremos contribuir a que efectivamente se convierta en una causa. O las universidades. Nos hemos reunido con universidades y estamos por firmar, espero que pronto, un acuerdo con la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades, Instituciones de Educación Superior, porque puede ser que haya en alguna universidad o en alguna facultad de esas universidades o de instituciones de educación superior, alguien que diga, nosotros vamos a abrazar esta causa y trabajar sobre ese tema, o decir, vamos a dedicarle una investigación a esto que creemos que es necesario. Entonces estamos en un momento de hacer estas alianzas y de promover estas iniciativas. Y yo sé, con todo eso que nos explica, entendemos más
¿A qué se refiere con alianzas? Y es verdad, si no hay esos acuerdos, negociaciones, alianzas, apoyos, pues no se puede llevar a cabo nada de estos proyectos, ni ninguna política pública, ni llegar a nada de la Agenda 2030, que es tan importante para todas y todos porque toca temas fundamentales, ¿no? Así es. No quiero dejar de, aprovechando que estoy platicando con usted, senadora, de preguntarle esto, porque yo crecí viéndola, ¿no? Y quiero preguntarle, usted fue gobernadora de Zacatecas de 2004 a 2010. En ese momento, que ya vamos para 20 años, ¿no? Sí. 21 años de que fue gobernadora. ¿Cómo fue ser gobernadora? Porque no había muchas gobernadoras. Bueno, en ese momento yo era la única mujer gobernadora en el país. La única. La única. Había habido otras dos antes que yo, gobernadoras por voto, una Griselda Álvarez en Colima y luego Beatriz Paredes en Tlaxcala, sí. Y la tercera fui yo por voto. Hubo dos también gobernantes interinas. Una fue Dulce María Sauri en Yucatán, que entró en un interinato, y en la Ciudad de México Rosario Robles, que entró también a un interinato, porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno, se fue a campaña presidencial. Pero yo fui la tercera gobernadora por voto y en ese momento era la única mujer. Bueno, fue un reto formidable, porque yo lo que me propuse fue algo que era un compromiso con las organizaciones de mujeres, entre otros compromisos muy fuertes con la sociedad, por supuesto, con la gente de Zacatecas. Pero las mujeres sí la apoyaron. Pero, por supuesto, fueron una parte fundamental. Las mujeres, cuando fueron ellas las que antes de la campaña empezaron a decir, ¿y por qué no una mujer? Y ya queremos que una mujer gobierne, y queremos estar en el gobierno, y queremos estar en donde se decide. Y entonces eso empezó como una bola de nieve, y yo recorría con frecuencia el estado. Era diputada federal, además había ganado el distrito de mayoría, haciendo recorridos en territorio, tocando puertas, hablando con la gente. ¿Usted ya estaba casada, ya era mamá? Ya era viuda en ese momento, con mi hija, también ella estudiando y muy activa. ¿Ella estuvo en la campaña también? Pues, bueno, estaba se chiquita. Involucró medio mundo. A mi hija yo la llevaba a todos lados, desde que nació. Era a todos lados con su bambineto, o ya un poco más grande con una bolsa enorme de cuadernos, colores, para que se entretuviera. Haciendo yo, senadora, así, la comprendo. Ajá. Mientras estaba en la reunión, ahí estaba mi hija jugando, entonces andaba para todos lados. Pero hago este vínculo con mis amigas de siempre, de toda la vida, y empiezan a decir, pero ¿por qué tú no? Queremos estar en el gobierno y queremos que te lances, y fue como una bola de nieve impresionante, y al mismo tiempo que fue muy impactante esta actitud y esta acción de las mujeres, también las resistencias, porque empezaron a expresarse, incluso amigos míos, a decir, bueno, pero ¿por qué Amalia viene a Zacatecas? Pero que se quede en la Ciudad de México, pero ¿por qué aquí? Luego los comentarios que eran, Amalia, te queremos, te estimamos tanto, pero la gente no va a votar por una mujer, vas a perder, entonces creemos que no debería ser candidata porque ¿para qué te expones? Es decir, todas las resistencias... O sea, fue remar contracorriente todo el tiempo. Remar contracorriente, y finalmente, bueno, pues hicieron encuestas, yo planteé que se decidiera por el método que la dirección del partido considerara conveniente, que yo no quería que perdiera el partido, y se hacen encuestas y las gano, y luego se dijo, no, deben estar mal hechas, eso no es posible, vamos a volver a hacer las encuestas, y se vuelven a hacer las encuestas, y bueno, pues gano las encuestas, y luego hacer el trabajo de campo, a recorrer el estado. Ya lo había recorrido yo intensamente, cada ranchería, cada comunidad, tomando nota de las necesidades, de cuál era la vocación de cada lugar, de cómo se podía atender y apoyar a esas comunidades y a esas regiones. Y entonces cuando viene la candidatura, yo tenía ya una idea muy precisa de lo que sucedía en cada región y en cada comunidad del estado, cuáles eran los requerimientos, pero además con la campaña y con la participación de mucha gente fui armando lo que yo llamo mi carta de navegación. Una carta de navegación muy precisa para saber cuáles eran las prioridades, qué era lo que yo tenía que atender si es que llegaba al gobierno del estado,
y además qué era lo que podía impactar positivamente en la vida de la gente y entre otros casos, por supuesto, de las mujeres. Y ya me había comprometido yo con tener presupuestos con perspectiva de género. Y cuando gano el que en ese tiempo eso no había. No, es más, cuando al gabinete que nombré les digo, muy bien, vamos a trabajar para enviarle al Congreso un presupuesto con perspectiva de género, varios me dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con perspectiva de qué? ¿De qué se trata? Eso no existía entonces, en ese tiempo. Era muy preliminar. Y entonces fue decir, vamos a hacer unas sesiones primero de capacitación del equipo, y luego también fue con los diputados y diputadas a hacer estas sesiones de trabajo para decirles, perspectiva de género es ubicar el presupuesto sabiendo qué se requiere por las mujeres, por las niñas, etcétera. Por ejemplo, y lo comparto aquí porque también ahora mucha gente todavía me pregunta ¿qué es eso de perspectiva de género? Y yo les decía, vamos a poner el ejemplo de salud. Los hombres y las mujeres no solo vivimos, sino hasta morimos por distintas causas. La mayor parte de los hombres mueren por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito, por riñas entre ellos. Las mujeres, por cuestiones que tienen que ver con nuestra biología, por la maternidad, por el puerperio. Estaba muy preliminar todavía el impulso que ya estaba presente, pero a que nos hiciéramos exámenes, a que se previera la posibilidad de tener cáncer. Y entonces fue decir, vamos a detectar cómo vivimos hombres y mujeres, y entonces el presupuesto tiene que estar focalizado para atender a los hombres en lo que requieren y a las mujeres en lo que requieren, no es en abstracto. Bueno, fuimos armando presupuesto con perspectiva de género y luego un modelo de capacitación a todo el equipo de gobierno en derechos humanos, en atención a la sociedad para que hubiera condiciones de trato, considerando que tal vez llegaba una madre y llegaba con los hijos a hacer una gestión, claro. Y entonces poner espacios para cuidado de los niños, de que pudieran ellas estar presentes en una reunión o en una gestión sabiendo que iban a estar cuidados. Y cambié también los horarios de las jornadas laborales para que se saliera más temprano, dejando guardias en la tarde, para hacer eso que decíamos, conciliar la vida laboral con la vida familiar, sí. Cómo hacer esto. Entonces fue un reto gigantesco y también plantearme qué requería el Estado. Un Estado con una migración muy añeja, con miles y miles de zacatecanas y zacatecanos en los Estados Unidos desde hace como 100 años. Muchísimos años. Todos tenemos familiares en Estados Unidos, tíos, primos, familiares viviendo allá, trabajando allá. Entonces mi reto era, por un lado, mantener el contacto con esos mexicanos y mexicanos que están allá. Que se fueron, pero que siguen con el corazón en México y que siguen vinculados a su familia y a su comunidad y que aportan y que son formidables. Y por otro lado, políticas públicas para que los jóvenes no se tuvieran que ir. Qué importante es eso, sí. Que no se fueran. Y entonces, y el vínculo con los clubes y federaciones de zacatecanos en Estados Unidos, que son muy organizados y son formidables. Y yo llegaba con mis banderas a abanderar a cada club cuando los visitaba. Y con los de acá, ¿qué hacer para que los jóvenes no se fueran? Bueno, pues dije, el conocimiento, las tecnologías de la información, educación, formación de calidad, para que la gente se pueda quedar en su propia tierra sin tener que dejarla. En fin, fueron retos formidables, también un estado agrario, cómo modernizar el campo, cómo tecnificarlo, cómo cuidar agua porque es un estado semidesértico y sí. Entonces impulsar los invernaderos, en fin. ¿Cuántas horas trabajaba cuando fue gobernador al día? Todo el día y toda la noche. Yo decía, porque incluso durmiendo, y seguramente a usted le pasa con su trabajo y nos pasa a muchos, va uno con una idea y se va a dormir con la idea, y de pronto uno se despierta y dice, ya sé lo que voy a hacer, y lo escribo. Yo llamaba, pobrecito de mi gabinete, porque era a las 3 de la mañana agarrar el teléfono. Ya al principio estaban, yo creo que espantados, porque yo llegué de la Ciudad de México, como yo digo, soy una zacatecana chilanga, y entonces con el acelere de la Ciudad de México y cómo era la vida, y yo les decía, hay que tener, esa era la frase siempre, en las reuniones de gabinete, sentido de urgencia. Tenemos que resolver hoy, es para hoy, no es para el año que entra, el tiempo no se recupera, es el recurso más valioso y no se puede guardar.
Y entonces lo que no hagamos hoy ya no lo vamos a poder recuperar. Y entonces era estar contra el reloj diciendo, tenemos que dar resultados. Porque lo creo de verdad firmemente, que una obligación de quien gobierna o quien está en un espacio de poder público y la gente nos dio esa confianza es dar resultados. Tenemos que dar resultados y tenemos que trabajar con eficacia, porque si no, ¿para qué estamos ahí? Claro. Si no, bueno, pues dedicarse a otra cosa. Cada actividad es una enorme responsabilidad. Enorme. Gobernar es una gran responsabilidad, o estar en un espacio de decisión pública es una enorme responsabilidad. Por eso cuando se dice, vamos a ver si lanzamos al más popular, no, bueno, está bien, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es quién va a ser candidato o a juez, o a presidente municipal, o a diputada, o gobernadora, o presidente de la República, que ha hecho, tenga la mayor capacidad de entrega, compromiso, visión, y que vaya a dar resultados, que esperemos que dé resultados. Claro. Porque el más popular, bueno, luego por ahí, ¿verdad? Resulta que se lanza a alguien porque le pega muy bien a la pelota en la cancha. Bueno, pues sí, pero ¿y tendrá una idea de cómo gobernar? No, y luego los resultados no son los que los ciudadanos y ciudadanas necesitamos, ¿no? La verdad. Así es. Si queremos y debemos, yo creo que como ciudadanos, exigir resultados, ¿no? Así es. Y para eso está el voto, ¿no? Y a quien no lo hizo bien, del partido que sea, pues no votar por esa persona. Absolutamente. Pero para eso necesitamos participar más, todas y todos. Claro, participar y claro, dar resultados, tener ese compromiso y de parte de la ciudadanía exigir cuentas, rendición de cuentas. Claro, sí. La ciudadanía tiene el derecho de exigir que le rindan cuentas. Votamos por ti, o yo no voté por ti, pero votó la mayoría. ¿Qué resultados? Claro. ¿Qué fue lo más difícil para usted de ser gobernadora en ese tiempo, mujer? Bueno, no lo veo como una dificultad, pero sí como un reto que efectivamente se asumiera que teníamos la capacidad, las condiciones para sacar adelante el Estado. Y entonces, en un principio... O sea, dirían, ¿podrá? ¿No? Había resistencias, incluso en la campaña. Yo he contado esta anécdota porque es real, ¿verdad? Y creo que quien estuvo involucrado sabe que lo he dicho varias veces, pero estando en plena campaña, el candidato del PAN, que además tiene un nombre muy específico, ¿verdad? Pancho López, valiente, ¿verdad? Pancho López, ajá. Valiente. Aparecía el candidato del PAN en un tractor, sombrero, cinto piteado, en fin, y luego con esa voz muy poderosa, ¿verdad? Decía, Amalia, no tienes nada que hacer aquí en Zacatecas, yo sí conozco el campo, les habla Pancho López, voten por Pancho López. O sea, entonces, ¿le ganó a Pancho López? Le gané a Eso Pancho fue titánico, López, siendo mujer. A Pancho López. Bueno, las mujeres se insubordinaron en plena campaña, todavía. Fueron a sus oficinas y tuvo que quitar el spot. Tuvo que quitar ese spot y luego gané la elección y llegó Pancho López, pidió cita, le di la cita, por supuesto, ahí en Palacio de Gobierno. Llegó y me dijo, pues yo quisiera ser delegado de la Secretaría de Agricultura aquí en el Estado, pero hablé con el secretario de Agricultura en México, don Javier Usabiaga, y me dijo que viniera a verla, que si usted estaba de acuerdo, entonces sí podría ser delegado, y si no, no. Y le dije, pero claro que sí, Pancho, yo estoy de acuerdo en que usted sea el delegado porque le debo mucho. ¿Cómo? ¿A mí me debe mucho? Le dije, claro. Dije, ¿se acuerda de su spot? Bueno, el hombre quería que se lo tragara a la tierra. Es que yo no lo diseñé, me lo diseñaron en la Dirección Nacional. Le dije, es que de verdad le debo mucho, porque yo me había recorrido el Estado, pero buena parte de mi vida pública yo la había hecho en la Ciudad de México. Y entonces cuando usted dijo, tú no conoces el campo zacatecano, le dije, convertí en una prioridad mía adentrarme en todos los requerimientos y los retos y las dificultades para sacar adelante el campo zacatecano. Le dije, me metí a fondo, entonces yo le debo que eso fue para mí un impulso, no fue un obstáculo, y le dije, claro que acepto que usted sea el delegado. Y fue el delegado. Fue el delegado. Qué bien. Y otra cosa que le quería pedir ya para terminar, senadora,
Usted es madre, es abuela, viene de tiempos donde no debió haber sido nada fácil ser diputada, ser senadora, menos ser gobernadora. El otro día, hace ya casi un año, platicamos con la senadora, cuando era senadora, Olga Sánchez Cordero, y ella nos platicó, decía, es que lo más difícil para mí fue que yo ya era secretaria de Gobernación y los subsecretarios, muchos, no se dirigían a mí. Y si yo les decía algo, no me hacen caso. Entonces, y eso fue hace mucho menos años que cuando usted fue gobernadora. Entonces, ¿qué le diría usted a las mujeres jóvenes? A las mujeres jóvenes que hoy están en otra situación y que ustedes son mujeres que nos abrieron el camino y que tienen una perspectiva y una experiencia de muchos años que nos pudieran compartir, pues para darnos ahí un tip a todas. Claro, no, ahora ya tenemos la paridad, es constitucional. Y la Constitución establece que debe haber paridad en todos los congresos locales, en el Congreso de la Unión, en las gubernaturas, en los poderes, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, pero nos pone un reto. Y el reto es que debemos abrazar una causa y luego prepararnos. Porque efectivamente yo tenía un gabinete, no quiere decir que yo supiera de todo, aunque había pasado ya por muchos años de muchas experiencias y espacios en donde había aprendido, pero yo tomé la determinación de que en los temas que íbamos a tomar decisiones, en los que se iban a implementar políticas públicas, informarme, leer, lo sigo haciendo, yo me quedo en la noche leyendo. Para mí no es suficiente que alguien de mi equipo diga, le hice una síntesis, a ver, pero yo me meto a leer, me meto a fondo, para tener yo mi propia visión, para tener mi perspectiva, mi punto de vista y tomar un camino. Y entonces, ¿qué les recomiendo? No es una recomendación, sino más bien me gustaría mucho que se preparen. Y que si alguien dice, yo me quiero dedicar a ser jueza, bueno, métete a fondo a hacerla mejor, no solo a ganar la elección, porque ahora ya es con elecciones, no. La elección se puede ganar, pero se puede pasar de noche a la historia como alguien, o incluso pasar a la historia como alguien que cometió un desastre, claro, que hizo un desastre. Entonces, asumamos el reto de adentrarnos en el conocimiento, en formarnos, en nuestro campo, en el que cada quien decida, en ser las mejores. Y claro, también tener la conciencia de que hay que hacer equipo. Hay que hacer equipo. Yo hablaba de alianzas. Las alianzas son muy importantes y hacer equipo es muy importante. Y que el equipo participe y se involucre es muy importante. Y repito una anécdota que en alguna ocasión leí, no sé si sea cierta o no, pero la retomo. Decían que una periodista entrevistó a Pelé y le dijo, ¿cómo es que usted es el mejor del mundo en el fútbol y mete goles? Y que dijo, si yo no me hubiera preparado todos los días de mi vida, yo preparado, y si no se hubiera preparado también mi equipo, y hecho ejercicio y capacitación todos los días, y si el día del partido no hubiera cumplido cada quien con su tarea, el de la media cancha, el portero, el centro delantero, todos. Y además del apoyo de las gradas, no existiría Pelé. Y entonces es uno o una quien debe prepararse, pero también hacer equipo y trabajar para lograr el objetivo que uno se ha propuesto. Muchas gracias, senadora. A mí me gusta platicar con personas que tienen tanta experiencia y siempre aprender algo porque tienen mucho que decirnos y que darnos. Entonces yo le agradezco muchísimo esta plática, le agradezco muchísimo los tips que nos dio, que nos haya compartido su historia. Me parece una historia pues de mucha superación, porque a veces se piensa que llegar es fácil y no es fácil, es muy difícil. Y sobre todo en esos tiempos donde la verdad las posibilidades políticas para las mujeres no estaban abiertas. Entonces yo imagino todo lo que tuvo que remar contra corriente y además hacer un buen trabajo, como usted dice, no es solamente llegar sino mantenerse, ¿no? Y hacerlo bien. Entonces muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad de platicar con usted. Con mucho gusto. Una última cosa que le quiero decir a la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, que amemos a México. Y amar a México, ¿qué quiere decir? Amar a México es trabajar todos los días para ser mejores personas,
y contribuir con la familia, con nuestro barrio, con la comunidad, en la escuela, en el empleo, para que seamos mejores, porque vivimos un momento muy difícil, muy duro. Pero quien hace la diferencia somos los seres humanos. Nadie más podrá hacer la diferencia si no la hacemos nosotras y nosotros. Entonces, ese cariño a nuestro país y a la familia y a la comunidad y a la vida y la defensa de todos nuestros derechos y los derechos de todos los demás, eso hará un México mejor. Muchas gracias, senadora. Gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Gracias. Amigas y amigos de Bit Político, yo soy Ana Arroyo. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye bye.